Soluciones económicas después del coronavirus. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy quiero daros mi opinión y quiero contaros aquellas medidas que desde mi punto de vista tendrían que hacerse una vez que termine de pasar, porque ya prácticamente ha terminado, esta pandemia del coronavirus. Y antes de empezar con las soluciones, como siempre hay que ver qué problemas tenemos. España, desde mi punto de vista, tiene dos problemas. Aparte de que ahora mismo las empresas no tienen liquidez, ¿vale? Pero eso ya lo trataremos en este vídeo también. Pero en general tiene dos problemas desde mi punto de vista. Uno, el desempleo. Tenemos un desempleo estructural del 10, 12, 15% que hemos tenido durante los últimos 30 años. Estructural. Y el segundo, la deuda. También tenemos una deuda endémica estructural. Ese tan famoso sistema de bienestar que tiene España, señores, se ha basado en el endeudamiento. Durante los últimos 35 años solo ha habido 2 años durante la burbuja inmobiliaria en los que hubo superávit. El resto, todos los años gastábamos más de lo que teníamos y eso a largo plazo no es sostenible. Tienes un vídeo en mi canal que te lo dejaré por aquí en el que hablo mucho más en detalle sobre esto, con estadísticas, gráficas y demás. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ya tenemos claro cuáles son los dos grandes problemas desde mi punto de vista que tiene España, de forma estructural. Vamos a ver qué es lo que yo haría para solucionarlo. Eso sí, tened en cuenta que lo que yo os voy a decir son cosas que se pueden llevar a cabo. Tú, lógicamente, me encantaría poner, por ejemplo, el programa del PELIP y ponerle en marcha, pero eso no se puede hacer así. No se puede, y menos tal y como está ahora y va a estar en unos meses el país. Entonces, las medidas que yo digo es teniendo en cuenta todo eso. ¿Qué es lo que yo haría? Para solucionar el problema del desempleo, que es con el que vamos a ir primero. Primero, eliminar el salario mínimo. ¿Es algo que se puede hacer? Sí, porque es un decreto por parte del gobierno. ¿Qué es lo que haría la eliminación del salario mínimo? Generar empleo, mucho empleo. Y me dirás, ya Javi, pero ¿a qué precio? Porque claro, igual generas empleo, pero la gente empezaría a cobrar 800, 700, 600 euros. Sí. ¿Pero qué preferís? ¿No ganar un duro o que la gente gane 600, 700 euros? ¿Qué pasa? Que como está Papá Estado, vivimos también muy bien cobrando una renta mínima, o cobrando del ERTE, o cobrando cualquier otro tipo de ayudas. Y sé que esto suena duro, pero el problema es, o cambiamos esa mentalidad de que cuando nos vaya mal, venga Papá Estado a recogernos, o seguimos igual, porque es que el problema, señores, es que no hay dinero para que Papá Estado nos rescate y nos ayude. Por lo tanto, tenemos que jodernos, aunque sea durante unos años. Así que yo, como os he dicho, quitaría el salario mínimo. ¿Qué es lo que haría esto? Básicamente aumentaría el empleo, como yo os he dicho. ¿Pero por qué? Porque las empresas tendrían más liquidez. Tendrían más liquidez porque tendrían que pagar menos a sus trabajadores. Por tanto, encima podrían ajustar más los precios en un contexto en el que la demanda en muchos sectores ha bajado. Al poder bajar los precios, podrían seguir vendiendo y por lo tanto muchas empresas evitarían el quebrar. Por tanto, evitaría que se destruyesen más puestos de trabajo. ¿Y por qué crearía empleo? Pues porque facilitaría mucho más a nuevas empresas o nuevas pymes el empezar, dado que no tendrían que gastarse 1.000 euros que cobra el trabajador más otros 1.000 euros que tiene que pagar al Estado, 2.000, igual se podría ahorrar 600 euros. Y eso, en una empresa que tenga 3, 4 trabajadores, igual puede contratar a uno más y aumentar la producción, por ejemplo. Y sé que esto suena duro porque nadie quiere ir a trabajar y que le paguen 600, 700 euros. Yo, hace años, estaba en Orange y sí que es cierto que no trabajaba las 40 horas, trabajaba 30 y algo y cobraba 600 euros. Y sé lo que es una puta mierda. Pero señores, si durante los últimos 35 años lo hemos estado haciendo mal, tarde o temprano tenemos que pagarlo. Y vale más tener unos 3, 4, 5 años jodidos para luego despegar, porque esto a largo plazo es bueno. Lo que pasa es que a corto nos jode. Eso a la primera, y se puede hacer. Y me dirás, Javi, ¿por qué no rebajas de forma brutal los impuestos a las empresas? Porque por desgracia, debido a la situación actual que tenemos, con la deuda que tenemos, eso no se puede hacer así. Por desgracia. Vamos a la siguiente medida que yo aplicaría. Profundizar en la reforma laboral. Si queremos que pare la destrucción de empleo y que encima queremos, lo que tenemos que hacer es quitar el salario mínimo y profundizar en la reforma laboral, abaratar el coste del despido, que haya menos diferencia entre un trabajador indefinido que hoy en día está aquí. Tienes un vídeo en mi canal que te lo dejaré por aquí te lo dejaré, ¿vale? Aunque no sé si se pone a este lado o a este, ahora mismo no lo sé, creo que es a este. Pero bueno, te lo dejaré por aquí. Los indefinidos están ahora mismo aquí y los temporales aquí. Si tú reduces esa brecha, hace que bajen los indefinidos en cuanto a cosas y privilegios que ellos tienen, pero suben los temporales. Esto no es algo que yo me esté inventando, esto es algo que hay en otros países. España es de los países de Europa que más diferencia tiene entre los fijos
y los temporales. Por eso una de las razones por la cual los temporales luego tienen una mierda de trabajo. Aparte que hacen las empresas mucho menos flexibles. Pero como os digo, en el vídeo que os he puesto aquí arriba lo explico mucho más en detalle. Y esto se puede hacer. Desregularización de sectores. ¿Qué quiere decir esto? Eliminar todas las barreras de entrada que tienen muchas empresas para entrar en ciertos mercados. Eliminar trabas, simplificar trámites. Todo esto, que es papeleo, burocracia, se puede hacer. Si os dais cuenta, estas 3 medidas que os he dado son medidas que se pueden hacer sin que suponga un gasto extra al Estado. Porque claro, ¿cuál es el problema de bajar impuestos que a mí me encantaría? Que los gastos siguen igual. Que sí, que puedes reducir los gastos en muchas cosas, pero ¿qué haces? ¿Empiezas a echar a la gente? Eso, por suerte o por desgracia, hay que hacerlo de forma progresiva. Tú no puedes coger y echar a 1 millón de empleados públicos a la calle así, porque igual te genera un problema mayor del que tienes ahora. Hay que hacerlo poco a poco. Y por suerte o por desgracia no se podrían bajar tantos impuestos como nos gustaría. A mí me gustaría tener 0 impuestos. Pero hablo de la situación actual. Pero estas 3 que os he dicho no supondría un coste adicional y mejoraría mucho en 3 o 4 años la situación de este país. Seguimos. Y yo os daría la última, que es más actual. Aplazamiento del cobro de impuestos. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo y durante los próximos meses y el próximo año, las empresas que siguen vivas están bajo la cuerda floja y necesitan liquidez, necesitan pasta. ¿Cómo podemos proporcionar esa liquidez? Aplazando el cobro de impuestos o reduciéndoselo. Lo que sucede es que reducirlo por la situación actual va a ser complicado, pero aún así yo tendería a reducirlo lo máximo posible y a aplazarlo al menos durante 1 año. Aplazarlo sí o sí y luego a ver la de reducción cómo lo hacemos. Hasta aquí para el desempleo. Con todas estas 4 medidas flexibilizamos mucho más nuestro mercado laboral, nos hacemos más competentes ante esta situación, dado que hacemos que las empresas tengan más margen y hacemos además que las empresas tengan más liquidez. Generaría a 3-4 años muchos puestos de trabajo y haría parar en seco el crecimiento del desempleo. Pero lógicamente durante estos 3 o 4 años veríamos ciertas condiciones reducidas. Es lógico. Pero quien algo quiere, algo le cuesta. Y si pensamos a largo plazo, hay que sufrir en el corto. Esto para el desempleo. ¿Qué pasa? Que hemos hablado un poco de bajar impuestos y nos gustaría bajar los máximos impuestos posibles a las empresas. ¿Cómo hacemos eso? Controlando la deuda. Por tanto, segundo problema. Soluciones que yo haría. Lo tengo aquí en un guión, que me lo he hecho antes para preparar un poco el vídeo. Primero, congelación de sueldos públicos. Repito, son medidas duras. Sé que quizás tú seas un empleado público y me digas, joder, encima me lo vas a congelar. Sí, por desgracia, deberíamos de congelarlo. ¿Por qué? Porque un empleado en el sector público cobra más que en el sector privado por el mismo puesto de trabajo. Además, normalmente en el sector público se tiende a ser menos eficiente, porque no existe la competencia. Por lo tanto, yo congelaría de facto los sueldos públicos. Eso, lo primero, que durante esta crisis han subido el salario público a 150.000 funcionarios y no te has enterado, pero se han subido. Con la que está cayendo, que no hay dinero. Después, eliminar las nuevas contrataciones por parte del Estado, a no ser que sean estrictamente necesarias. ¿Por qué? Pues porque, como muchos sabréis, hay cada año un montón de plazas para profesores, para médicos, para doctores, un montón de cosas. Policía también, ¿vale? En general, para empleados públicos. ¿Qué es lo que sucede? Que en un contexto actual, que nos vamos a plantar en un 120, un 130% de deuda respecto al PIB, y este año lo vamos a descuajaringar todo, hay que hacer algo. No podemos seguir igual. Y aumentar los impuestos sería un error. Hay que reducir gasto. Y esto es una manera de, el gasto que ya tienes, mantenerle, ¿vale? Porque, como he dicho, no puedes echar directamente a 1 millón de personas a la calle, hay que hacerlo progresivo. Es decir, congelas el salario público durante los próximos años, 5 o 10 años, haces mucho más competitivo también el sector público y me dirás, ¿cómo puedes hacer eso? Pues eliminando esos privilegios que tiene el funcionariado. Me explico, todo el mundo conoce gente que trabaja en el sector público que nos da un puto palo al agua o que ha hecho una barbarie y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque es que es dificilísimo que te echen del sector público. Tienes prácticamente que matar a alguien y quizás ni eso. Pues todo eso fuera. Los países nórdicos de Europa, esos países que siempre miramos cuando hablamos del sector público, de aumentar el tamaño del Estado, señores, démonos cuenta que esos países son mucho más flexibles. En esos países es muy normal que la gente trabaje un día en el sector público y dentro de 1 año se pasa al sector privado. Aquí en España, en cuanto entras al sector público, es un agujero que te corcome por dentro y no vuelves a salir. Entonces lo que tienes que hacer es que compita con el privado y que si la lías y no eres eficiente, que te puedan echar igual que en cualquier otro trabajo, que te evalúen constantemente como pasa en el sector privado. Igual, con esto mejoraríamos el rendimiento del sector público. Y lo de eliminar las nuevas contrataciones es, no hay dinero, por tanto aquí se paran las nuevas contrataciones, a no ser que, como digo, sean estrictamente necesarias, pero se para.
Porque, como os digo, no se puede coger y despedir ahora 200.000 a 1 millón de personas. Crearíamos un problema mayor. Y privatización de las pensiones. Y miras, Javi, privatizar las pensiones, la deuda sí, porque la deuda aumenta sobre todo por las pensiones a día de hoy. Bueno, a día de hoy es por la sanidad. Pero dentro de un año la deuda va a seguir aumentando por el tema de las pensiones. Hay que arreglarlo ya sí o sí. ¿Cómo? Privatizando las pensiones. Lo que hay que hacer es toda la gente de 35 años o de 30 años para abajo, yo me incluyo, que tengo 24, empecemos a privatizar las pensiones. Que ya no paguemos pensiones públicas. Y me dirás, Javi, ¿qué va a pasar con toda esa gente que hoy en día tiene 40, 50 años, lleva pagando toda su vida la seguridad social? Eso es injusto para ellos. Correcto. Por eso esto se tiene que hacer por plazos. Por ejemplo, de 30 a 35 para abajo, yo me incluyo, directamente ya sector privado. De 35 a 50, por ejemplo, que tengan la capacidad de elegir. Y de 50 para arriba, obligatoriamente, en el sistema que llevan pagando toda su puta vida. Y entonces, ¿cómo se paga eso, Javi? Bueno, para sacar dinero de aquí, yo lo que empezaría también, aunque de forma progresiva, es a vender todas las propiedades que tiene el Estado para intentar sacar algo de liquidez y también disminuir la deuda. ¿Qué pasa? Que tú eso, en un contexto como el actual, lo venderías a 4 perras. Es por eso por lo que yo esta de privatizar pensiones la pongo porque es algo básico, pero no lo haría el día de hoy. Me esperaría a que la situación económica mejorase un poco dentro de 1, 2, 3, 4 años. A que ya se estabilizase un poco la situación para empezar a vender propiedades del Estado y para sacar esa liquidez extra que nos haría falta para seguir pagando las pensiones de nuestros mayores. Pero la gente joven en el sistema privado. Entonces estas son básicamente las medidas que yo haría para el próximo año, 2 años. Primero, controlas la deuda pública, haciendo un control exhaustivo de los gastos, que eso no lo he dicho, pero hombre, yo lo haría, y eliminas todas las subvenciones y todos aquellos gastos innecesarios, congelas el salario público a los funcionarios y a los trabajadores del sector público, eliminas las nuevas contrataciones o nuevas oposiciones a no ser que sean estrictamente necesarias, liberalizas el sector público para que pueda llegar a competir con el privado y que no alguien que entra un día en el sector público muera ahí, por así decirlo. Con todo eso, como digo, mejoras el tema de la deuda, haces más sostenible España y haces más competitivo el sector público. Y luego ya lo de la privatización de las pensiones en 1, 2, 3, 4 años para solucionar el problema gordo que tiene España, que es el mayor agujero negro que tiene. Y después, para el tema del empleo y para frenarlo, bajar impuestos a las empresas lo máximo posible, gracias a estas medidas que yo os he dicho de control. Eso sí, ten en cuenta que siempre tendríamos que tener un 1, un 2, un 3% de superávit para ir bajando poco a poco la deuda. Desregularización de sectores, que se puede hacer. Aumento de la reforma laboral, que se puede hacer sin coste. Y eliminación del salario mínimo para flexibilizarlo todo mucho más, que se puede hacer sin coste. Así que nada, gente, dejadme en los comentarios qué os parecen todas estas medidas. ¿Son viables? ¿Se puede hacer? Otra cosa es que la gente y los políticos quieran. Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, por favor, suscribiros, darle like, comentarme qué es lo que os ha parecido y compartir el vídeo, que no cuesta nada. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!